Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 100 de la cuarta temporada del podcast Hombres al Borde. El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de la prevención de la obesidad desde la perspectiva de la actividad física y el deporte. No se pierdan su programa. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Los invito a acompañarnos en este programa, a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, qué gusto ya estar por fin en los 100 capítulos. Sí, la verdad es que sí me lo imaginaba, a lo mejor diferente, ¿verdad? O sea, a lo mejor ya más cansados, pero no, tenemos las mismas energías y yo creo que eso es muy bueno. Así es, como la primera vez. Claro, por supuesto. El día de hoy nos acompaña en el programa. Bueno, el día de hoy tenemos también a un invitado. Es la primera vez que está con nosotros, aunque ya habíamos tenido la oportunidad de que nos acompañara en algunos otros momentos, en otros programas. Pero bueno, se trata de nuestro amigo y también colega de las ciencias de la salud, Atzin Osorio Chávez. Él es maestro en cultura física deporte. Además, también es experto en el ámbito de las artes marciales. Atzin, bienvenido. La verdad es que me da mucho gusto el que nos estés acompañando en esta ocasión en nuestro programa. No, pues muchas gracias por la invitación, César. Ahora sí que ya un buen rato de estarnos conociendo, aquí con el gusto de conocer a un nuevo colega y pues estar aquí muy emocionado y agradecido. Así es, pues va a ser un programa bastante interesante porque como ya les anticipábamos, vamos a hablar acerca del tema de la obesidad y por supuesto también con los aportes que tú nos puedes estar compartiendo desde el ámbito de la actividad física y del deporte. Para quienes es la primera vez que siguen nuestro programa, que nos están viendo, nos están escuchando, les recordamos que en una primera parte comenzamos haciendo una serie de preguntas en donde respondemos si estamos de acuerdo o en desacuerdo y luego en una segunda ronda pues ya explicamos por qué es que dimos esa respuesta. En una segunda parte de nuestro programa hacemos un juego de roles en donde realizamos una escenificación o una representación de alguna situación de la vida cotidiana en donde este tipo de tema también puede estar presente para al final cerrar con algunas recomendaciones que nos puedan servir para seguir conociendo, aprendiendo acerca de este tema. Pues bien, si estamos preparados, vamos a comenzar. Voy a darles primero una pequeña introducción acerca del tema de la obesidad aquí en nuestro país. Esta información es obtenida desde la Secretaría de Salud y también otra parte desde la Organización de las Naciones Unidas. Se comenta o se menciona que en nuestro país, en México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Entre estos, 4 de cada 10 son adolescentes y 1 de cada 3 niñas y niños entre 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas. Esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país. Una vez que ya hemos conocido un poco acerca del estado en el que se encuentra esta condición en nuestro país, pues vamos a lanzar la primera pregunta para que respondan si están de acuerdo o en desacuerdo. Desde su perspectiva, tanto a nivel personal como profesional, ¿consideran que la obesidad es un problema de salud que se puede prevenir? Atzin, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo que la obesidad es un problema de salud que se puede prevenir? Sí, de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Un poquito más a la mitad, pero sí, más como del lado de acuerdo. Ahora nos gustaría escuchar por qué están en esa posición, ¿no? Atzin, ¿por qué tú sí estás de acuerdo? Bueno, pues más que nada, entendiendo esta parte de la obesidad, hablando en el aspecto nutricional, pues se refiere mucho a la relación del binomio ingerir cierto tipo de alimentos o cierta cantidad de alimentos y que esa energía que nos dan los alimentos, pues nos da también la misma para poder realizar actividad física. Entonces, si nosotros no nos movemos, pero consumimos mucho alimento,
pues estamos teniendo un desequilibrio. Por esa parte yo diría que en esa cuestión, abordándolo desde esa perspectiva, pues se puede prevenir, ¿no? Teniendo una condición de saber moverse y saber alimentarse. Muy bien, Atsien, muchísimas gracias por este aporte, muy enriquecedor. Ahora, Ricardo, queremos escucharte por qué también estás de acuerdo. Pues principalmente porque sabemos que la cuestión de la obesidad puede producir, como bien lo mencionaste, César, algunas enfermedades y cuestiones de problemas de la salud. Yo por allá me ventilaba en algún momento de que yo tenía sobrepeso ya hace unos buenos años, hace como 7 años más o menos, y me costó bastante poder entender esa parte, porque luego uno dice, es que soy de huesos anchos, ¿no? O es que, Soy pachoncito. soy pachoncito, ¿no? O así nací, o es que así es mi complexión desde la familia, ¿no? O es que tenemos cierta situación. Y entiendo que puedan existir cuestiones orgánicas o de ADN, ¿no? Que venga de parte de la familia, pero de todos modos sí es algo que podemos prevenir en muchos aspectos, más que nada por la cultura alimenticia que tenemos y también la cultura del ejercicio, que muchas veces no nos damos cuenta. Yo la verdad es que aquella vez había bajado muchísimo haciendo puro cardio y recuerdo que era algo que a mí me sorprendía, ¿no? Yo decía, no manches, o sea, ¿cómo es que nada más haciendo cardio 1 hora al día? Realmente sí hay muchos cambios, ¿no? Además de que era lo que estaba yo teniendo de consumo, pero creo que también es algo muy importante ver que sí se puede prevenir. O sea, ya en el momento que una persona es obesa, por supuesto que se puede intervenir de muchas formas hasta que ya no sea una cuestión crónica, pero sí se puede prevenir desde antes. Excelente, muchísimas gracias también por tu aportación. Antes de dar mi punto de vista, a mí me gustaría hacer una aclaración. Yo sé que hay personas a las que no les hace falta este tipo de aclaraciones porque, pues, digo, son bastante comprensibles, ¿no? De la situación, dado en primer lugar por la condición en la que nosotros nos dedicamos desde el campo de las ciencias de la salud, pues a atender este tipo de temas, ¿no? Pero para algunas otras personas, pues yo creo que sí hace falta el que uno pueda identificarse y reconocerse como parte de este tipo de grupos, ¿no? De que presentan esta condición. Bueno, yo sí me considero que tengo unos kilos de más, ¿no? Estoy con sobrepeso y si eso no es suficiente para algunas personas, también habré de afirmar que me autopercibo como gordo. Entonces, eso me valida para dar una opinión en esta ocasión y también yo les autorizo y les valido para que den la suya. También. Y bueno, digo, creo que para algunos sí hace falta esa aclaración, para otros no. Pero en este caso, bueno, yo parto como de un criterio en el que sí, desde que nosotros nacemos ya tenemos una cierta constitución que va más orientada hacia la propia estabilidad, ¿no? Y supervivencia del cuerpo y del ser humano. Y que más bien es a través de los hábitos, a los hábitos alimenticios, los hábitos de actividad física, los que puedan estar favoreciendo o no el cómo se va constituyendo la forma, ¿no? Y el tamaño y el peso en la persona, y que esto está influido por esos hábitos que son adquiridos a través de, pues, el entorno en el que la persona crece, la persona se va desarrollando. Por lo tanto, así como son aprendidos, también está la posibilidad de que puedan desaprenderse o aprender otro tipo de hábitos nuevos, distintos, que sí también nos vayan acercando en caso, pues, de que estemos como más de esta, o formemos más como parte de este grupo, ¿no? Que presenta sobrepeso o obesidad, que podamos incorporarlos para modificar esa condición. Si es algo que nos puede traer un beneficio a nivel de nuestra salud, ¿no? Principalmente. Ahora, por otro lado, también es comprensible, y es algo que argumentan algunos grupos muy particulares, en el sentido de que hay otras condiciones que no es que las hayan decidido, ¿no? O sea, es una condición congénita, una condición que les es heredada, ¿no? Simplemente por la cuestión genética, y que entonces, pues, no tienen algún tipo de culpa por la condición en la que se encuentran, lo cual es verdad, sí tienen razón. No vamos aquí a culpar a las personas, pero sí creo que se trata de una cuestión de responsabilidad, que es algo muy distinto y que llegamos a confundir. Es decir, sí, o sea, esa connotación negativa que llega a tener la culpa, obviamente que es algo desagradable y que es muy, muy funcional y muy, muy benéfico el que no la sintamos. Pero de ahí a que eso implica que, entonces yo me desentiendo, soy indiferente, no me importa, y entonces, pues yo voy a seguir manteniendo esos hábitos de consumo o voy a seguir sin cuidarme, ¿no? En la cuestión de aspectos de salud, pues esa ya es una cuestión que cae, corresponde en el aspecto de la responsabilidad. Y en ese caso yo creo que sí, cada uno somos responsables de en qué estado y en qué condición mantenemos nuestro cuerpo. Bueno, vamos a continuar con las preguntas para ver qué más podemos sacar de aquí. Es muy común que sea a través del índice de masa corporal, el cual se pueda estar midiendo, determinando si una persona tiene un peso normal, si tiene sobrepeso, obesidad de distintos tipos o está en un estado de desnutrición.
A mí me gustaría saber también, principalmente por la experiencia que tienes en este campo, si la forma más efectiva para conocer el grado de obesidad y sobrepeso en las personas es de acuerdo a su índice de masa corporal. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Ok, pues en este caso yo respondería depende. Pero más de qué lado estás de acuerdo, aunque es en desacuerdo. Újule. Estaría un poquito más en desacuerdo. ¿Más en desacuerdo? Sí. Ok, gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que la forma más efectiva para conocer el grado de obesidad y sobrepeso en las personas es de acuerdo a su índice de masa corporal? Yo digo que de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, yo, aunque también soy un poco como a la mitad, pero me voy a inclinar más por el de acuerdo. Y bueno, va a ser interesante qué es lo que nos tienen que aportar, sobre todo que tú estás como más cercano, sí, ¿no? Nos pone a ese dudarnos. tema, ¿no? Yo dije, Yo creo que pues podemos sí, no aprender sé. mucho de ahí. ¿Qué nos puedes decir, Atsin? ¿Por qué estás en desacuerdo? Ok, bueno, el índice de masa corporal, si bien es un buen protocolo para seguir, una buena fórmula para determinar hasta dónde estamos dentro de los parámetros que se manejan, del 18.5 al 24.4 y a partir del 25 en adelante, si estamos teniendo sobrepeso, a partir del 30 y ya cuando tenemos un 40, ¿no? Pues ahora sí una intervención quirúrgica. Pero sin embargo, aquí tenemos que entender qué tipo de obesidad tenemos. Se va a escuchar algo raro. Hay obesidad buena y hay obesidad mala o la negativa. Okay. Si la obesidad es en músculo, bendita obesidad. Si la obesidad es en grasa, pues, perdón la palabra, maldita obesidad, ¿no? Okay, Entonces okay. es por eso que un índice de masa corporal como guía puede funcionarnos, sí, pero ya hay algunos otros estándares que nos ayudan a determinar más exacto esta relación de porcentaje masa-grasa. Ok, de acuerdo, Muy de acuerdo. interesante, Sí. muchas gracias por esta aclaración. Yo creo que nos ayuda sobre todo a ir abordando el tema también desde distintas perspectivas, ¿no? Porque de pronto cuando hablamos de obesidad, pues de inmediato se viene como una connotación a lo mejor solamente negativa, cuando puede tener ahí otro tipo de implicaciones, ¿no? A ver, Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué dices que estás de acuerdo? Ya cambié, ya estoy en desacuerdo. No, no es cierto, no se crean. No, es que no lo había pensado realmente y es muy cierto, ¿no? Porque a lo mejor puedo pesar yo, o bueno, mi peso ideal puede estar en 76, ¿no? 77. Pero si peso 80, pero ese peso de más es en músculo, pues también puede ser como mencionas, ¿no? A lo mejor algo más productivo en ese aspecto y no tanto como algo negativo. Yo digo que estoy de acuerdo porque sé que muchas personas de repente les cuesta mucho tratar de ir con algún profesional en cuestión de la salud como para saber si están de sobrepeso o no. Tienen marcada muy bien como sus hábitos y su cultura en la cuestión de lo que hacen. Y creo que el índice de masa corporal es como el acercamiento más próximo que tenemos respecto a saber más o menos en dónde estamos, ¿no? Creo que eso lo podemos encontrar luego en internet. Ya nos medimos, decimos, mira, estoy como, sí, mira, sí tengo sobrepeso, ¿no? O apenas estoy en esa parte o ya es algo crónico. Ya por lo menos tenemos como un acercamiento a esa información, porque no todos tienen la cultura de ir con alguna persona para saber cómo están físicamente, ¿no? Ni al doctor de repente vamos porque nos automedicamos o hacemos otras cosas diferentes, o vimos en internet que unos cuarzos nos van a curar. Entonces de repente creo que es muy importante ese tipo de cosas, pero sí, yo estoy de acuerdo más porque está a la mano de todos, ¿no? Está como más accesible. Excelente, muchísimas gracias. Sí, yo también me iba como por ese lado, precisamente también porque tenemos el antecedente de que en el capítulo 38, si mal no recuerdo, tuvimos aquí de visita a un colega también del ámbito de la salud, nutriólogo, Jesús Ledesma, que nos habló un poco acerca de ese tema precisamente, ¿no? O sea, que el índice de masa muscular no es una condición determinante como para establecer, ¿no? Que una persona tenga obesidad o en qué estatus se encuentra. Precisamente por esta cuestión, ¿no? O sea, de que el que una persona tenga peso mayor al que le correspondería, ¿no? A su estatura, pues puede ser por músculo, ¿no? O también creo que en alguna ocasión se llegaba a mencionar este caso de los que practican judo en Japón, que también tienen un peso pues, mucho mayor, pero está muy bien regulado, controlado, ¿no? Sí, incluso esa parte, hablándolo ya más en el ámbito deportivo, podemos ver las personas que se dedican, a la halterofilia. También tenemos volúmenes bastante grandes que cuando queremos estandarizarlos dentro de las normalidades que manejamos, pues se desfasan totalmente. O incluso se menciona mucho de lo funcional. Si hablamos de una obesidad funcional, que podemos decir, eso es algo ilógico, vamos a hablar de los deportistas, luchadores de sumo. Si no están en esa capacidad,
pues simplemente no pueden Sí, no competir a cumplen. esos niveles. Oh, mire. Fíjate, yo me confundí. Quería decir sumo cuando dije judo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la idea también de lo que ahorita estás mencionando. Si a lo mejor viene de Jumbo, ¿no? Ándale. Bueno, a ver, tengo otra pregunta por acá y sería también, hay algunas que pueden parecer muy obvias, ¿no? Pero creo que aquí lo que vale la pena es que podamos enriquecerla justamente con los puntos de vista y con la perspectiva desde nuestros ámbitos profesionales. La siguiente pregunta es, ¿sería recomendable bajar de peso a través de la actividad física y el deporte? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo, un poquito a la mitad, pero de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo también un poquito más hacia la mitad, pero del lado de que estoy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? Ok, en todas las, se pueden nombrar las ideas que tenemos sincronizadas o similares, hablamos mucho a veces incluso de una regulación alimenticia, pero hay casos donde hay personas que por su metabolismo pueden ingerir grandes cantidades de comida con alto índice calórico y siguen sin subir de peso. Pero ahora, cuando ese porcentaje graso que tengan sobrepeso o no, obesidad o no, se acompaña con una actividad física, pues bienvenido al mundo del por qué estamos vivos, porque existe movimiento. Entonces, si nosotros tenemos un equilibrio en cuanto a estas prácticas o las formas de usar estos conocimientos, pues la actividad física o el movimiento físico, que es la base de la mayor parte de las cuestiones, no solamente en el ámbito de la salud, sino en otro tipo de conocimientos, pues es más que claro que efectivamente el movimiento físico en cualquiera de sus manifestaciones y de cómo lo usamos es la forma ideal. Excelente, muy esclarecedoras también a estos aportes que nos estás brindando, Atsin. Muchas gracias. Ricardo, ¿tú por qué también estás de acuerdo? Un poco más a la mitad. Sí, yo estoy de acuerdo porque sí, efectivamente la cuestión de un movimiento físico, la parte de la actividad física es bien importante porque nos mantiene en movimiento, porque con eso podemos hacer varias cosas, ¿no? La cuestión de las articulaciones, los músculos, la funcionalidad que podemos tener, hasta para las cuestiones de rehabilitación también se pone mucho deporte, mucha actividad física, de poco a poco mientras vamos avanzando, pero yo estoy a la mitad porque sí tiene que ver el factor de la comida, ¿no? Porque a lo mejor yo me puedo estar cenando 5 tamales todos los días y nada más me aviento 5 lagartijas, ¿no? Al día. Entonces, no va a funcionar que a lo mejor diga, no, pero si hago lagartijas o me hago como 20 abdominales, pero ni se me marcan los cuadritos. ¿Y qué cenas? Ah, puros tamales, pero pues ya ves que eso también se quema y en la noche y no sé qué. Entonces, creo que también tiene que ver mucho la cuestión de, entonces sí puedo bajar con hacer ejercicio, pero también va de la mano con el acompañamiento de una estructura en la cuestión de la comida que estamos consumiendo para que realmente sí se pueda quemar y para que también nos ofrezca a nosotros buenas defensas. Esa sería como mi respuesta. Y yo agregaría lo que ya mencionaron de la actividad física, de la alimentación, también el factor psicológico. Porque hay que considerar el hecho de que hay algunas personas que comen por ansiedad, ¿no? O que por alguna condición de ansiedad también o de depresión, de pronto se comienzan a aislar, dejan de hacer actividad física, a lo mejor que antes sí disfrutaban, que antes sí les gustaba, pero por alguna pérdida, algún conflicto a nivel emocional, pues simplemente pierden el interés, ¿no? Ya no quieren ni siquiera levantarse ni salir de la cama. Y esas también son condiciones importantes. O sea, no solamente es como el tener la voluntad y la iniciativa de levantarse y hacer actividad física, sino el estado de ánimo en el que uno se encuentra para tener la disposición de realizar esas actividades que a final de cuentas van a ir en beneficio nuestro. Es una forma también de cuidarnos a nosotros mismos. Y hay personas que realmente se les dificulta mucho el cuidarse a sí mismas cuando están en conflicto con su propia persona o con alguien más. Eso a veces conduce a que realmente no se le preste demasiada atención y que por el contrario también se vayan descuidando, que vayan descuidando su alimentación, su nutrición, su actividad física y su propio aspecto. Entonces creo que aquí son como que los 3 factores, ¿no? Que también están implicados, que es muy importante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bien, ahora con la siguiente pregunta nos vamos a meter en un ámbito un poco ahí truculento, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, es que recientemente en estas manifestaciones del mes de marzo, ¿no? Que ya ustedes sabrán porque son muy famosas, yo me encontré con un video que decía lo siguiente, era como una frase, ¿no? Que estaban ahí diciendo a todo pulmón. Decía, la cultura de dietas es violencia patriarcal.
Eso lo hablan más como en un aspecto, en un ámbito de la cuestión de la alimentación y de la nutrición, ¿no? Pero como sabía que íbamos a tener ese programa, pues yo lo quise adaptar un poco, ¿no? Para preguntarles, la cultura de la actividad física, del deporte, de ir al gimnasio, ¿se puede considerar como una forma de violencia contra las personas con sobrepeso y obesidad? Mm, ¿Atsin, estás de acuerdo en eso? no, estoy en desacuerdo. ¿Estás en Totalmente. desacuerdo? Así, totalmente. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo en desacuerdo en que la cultura de ir al gimnasio, de la actividad física, del deporte, es violencia, o se puede considerar violencia contra las personas con sobrepeso y obesidad? Híjole, qué difícil. Yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero sí más a la mitad. ¿Más a la mitad? Sí. Ok, va a ser muy interesante lo que nos puedas aportar. Yo voy a decir que estoy en desacuerdo también. A ver, ¿qué es lo que nos tienen que decir al respecto, Atsin? Ok, en principio, el movimiento físico forma parte de la cultura natural del ser humano. El ser humano no elige en un inicio cuando nace si se mueve o no. Por eso se llaman, o hay movimientos que se llaman automatismos. Y estos automatismos, conforme se van reconociendo, reafirmando a nivel cerebral, los vamos eligiendo para poder tener la sujeción de un vaso, poder alejar o acercar objetos. Estos patrones nos van a ayudar a más adelante poder establecer qué tipo de intensidades queremos para que ahora sí se conviertan en ejercicios, en actividad física, y no necesariamente tenemos que ir al gimnasio o a una sala de musculación para poder prevenir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, desde este punto de vista es porque yo estoy en desacuerdo, y hablando en este contexto quizá de la cuestión de género, pues el movimiento no responde más a un hombre o a una mujer. Se mueven por igual, los patrones motores son los mismos, las habilidades motrices son las mismas, y quizá lo que cambia ahí es la esencia del movimiento desde el aspecto de la psicomotricidad, no hablándolo de la cuestión de que si no controla su zona pélvica, su cabeza, su columna a cierta edad, pues no tengo una buena psicomotricidad, sino que respondemos al ser. Y obviamente esta esencia del movimiento sí difiere cuando se es hombre o cuando se es mujer, pero es por esta misma cuestión de las aptitudes biológicas y fisiológicas que se tienen. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte, Atsin. Ricardo, ¿tú dijiste que estabas de acuerdo? ¿Más a la mitad? Sí, de acuerdo, más a la mitad. Sí, en la cuestión de que estoy de acuerdo es de que la cultura de esta actividad física realmente no es una violencia, porque, pues como bien lo mencionó Atsin, igual para no repetir y más bien agregar en ese aspecto, la cuestión de que estemos en movimiento, en constante movimiento, favorece mucho a la cuestión física. Eso es una realidad, ¿no? O sea, el hecho de que salgamos a correr por las mañanas, que tengamos resistencia, que hagamos más burpees, ¿no? Que a mí me quedan grabados los burpees, ¿no? Para mí es lo más difícil que existe. Ya ahorita hago 20, ya no puedo, ya me acabé. Y yo creo que es algo bien importante cómo se va manejando todo ese tipo de circunstancias, pero en la cuestión en la que estoy en desacuerdo es por la situación de la actualidad. Sí puede ser una cuestión de violencia para muchas personas en la actualidad. O sea, yo lo vería desde ese punto de vista, no en lo que yo realmente estoy pensando, sino que si me pongo del lado de lo que está pasando en esta sociedad y comúnmente y últimamente con esta cuestión del body positive, que es como una cuestión de acéptate como realmente eres sin estar juzgando la cuestión de la obesidad, porque luego juntan la obesidad con una cuestión de físico. O sea, una persona que es obesa realmente tiene problemas físicos, ¿no? O tiene problemas, ya esta parte como de el azúcar en la sangre, los triglicéridos, y pareciera que la cultura marca mucho una persona delgada es una persona saludable, y no muchas veces es de esa manera. Entonces sé que a lo mejor el movimiento puede ir más por ese lado que la cuestión más bien como de la actividad de ir al gimnasio, tener como ciertos hábitos, sino más bien como el hecho de aceptar el cuerpo como es, aunque tenga o no que ver con la cuestión de lo saludable, sino más bien con la parte de cómo estamos hechos, ¿no? Creo que va más por ese lado, por eso estaría como a la mitad. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, yo de mi parte, como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, hay ciertos planteamientos que se tocan en la cuestión social, en las cuales desde una perspectiva política o sociológica no siempre tienen algún tipo de afinidad desde la perspectiva de las ciencias de la salud. Y creo que este es uno de esos temas en donde de pronto ahí empieza a haber mucha discusión y mucha confusión. En este caso, a mí me parece que, posicionándonos, ¿no?, desde nuestra profesión, pues sí corresponde, ¿no?, el que podamos nosotros el poder describir, en primer lugar, cómo es que se presentan ciertas condiciones que salen de una enfoque o perspectiva que podamos estar considerando que sea adecuada o funcional específicamente para ciertas personas, ¿no?
y que pues ante esto pues también es parte de nuestra labor y nuestra responsabilidad el poder brindar opciones o alternativas de cómo hacerle frente a esa situación. Y que entonces esto conlleve el que, pues también por la misma autoridad que tenemos, por nuestro conocimiento y por el ámbito de nuestra profesión, pues demos indicaciones de cuál es el proceso o el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Y la expectativa pues, sería que quien asiste como paciente, pues siga esos criterios, ¿no? Como de este tratamiento. Lo cual, pues es, como dices, ¿no? Una cuestión que es meramente propia o que corresponde a nuestra profesión, pero que desde otros enfoques, otras perspectivas, pues ya se va por otros lados, ¿no? Que creo que de pronto empiezan a distorsionar ese mensaje y en el cual las personas, pues de pronto, pues lo ven desde una perspectiva un poco más, como decía en algún momento, ¿no? De esta cuestión del victimismo, en donde pues pareciera que no tienen ninguna responsabilidad de aquello que les pasa en su vida y que pues se encuentran a lo que pase e indefensas, ¿no? Ante este tipo de situación. Lo cual, repito, ¿no? O sea, hay ciertos temas en los cuales evidentemente pues sí hay un tipo de factor que está ahí implicado y que es a lo mejor congénito, ¿no? Pero desde otros enfoques pues también, o sea, independientemente de esto, es una responsabilidad que nos toca a cada uno el asumir de qué forma, a partir precisamente de la condición actual en la que nos encontramos, está a nuestro alcance o es posible que podamos incorporar, ¿no? Como prácticas que puedan ser más benéficas o más saludables para nosotros, que igual coincide en nuestra parte. No necesariamente tiene que ser yendo específicamente al espacio de un gimnasio, ¿no? Sino que también podemos realizar otro tipo de actividades de tipo físico que podamos llevar a cabo en otros espacios, ¿no? Sin la necesidad que tengamos que hacer un pago así exorbitante necesariamente, porque eso a lo mejor sí puede ser hasta cierto punto un poco clasista o racista, o como quieras decirlo, ¿no? Pero esa no es una condición. No, incluso hablando o metiéndonos quizá en esta cuestión, en este contexto sobre que se ha venido dando, si somos un poquito como más negativos, podemos decir que esta cuestión del movimiento es más que nada una responsabilidad de alguna manera matriarcal. La vamos a voltear. ¿Por qué? Porque si nosotros amamantamos, ¿quién nos enseña a comer primero y a no movernos? ¿Mamá? Efectivamente. Entonces, si hablamos de la cultura esquimal, las mujeres esquimales se recuestan de forma inclinada para cuando el bebé tiene hambre, se mueva, y cuando ellas consideran que el esfuerzo fue suficiente, pueden acercar el pecho. En caso de que el bebé dentro de su desarrollo alcance el pecho, ya no es necesario que se les acerque. Entonces, si empezamos a ver manifestaciones de cómo uso el movimiento, vamos a encontrar muchas respuestas que no necesariamente tiene que ser si es patriarcal, si es matriarcal, si es una cuestión de género, sino que es una esencia como la célula del cuerpo humano. Es la unidad funcional y depende de lo que tenga que hacer, se van a construir otros tejidos u otros órganos. En este caso, pues sería una visión diferente, digo, sin afán de meterme en un poquito más de responsabilizar a una parte o a otra. No, pero eso que mencionas me parece que es muy relevante. Precisamente ahorita, justo en este momento, tengo una discusión en Twitter con otra persona sobre ese tema, porque hay una publicación precisamente de la UNAM desde el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, en donde se cuestiona precisamente el que se le atribuya a la madre el tipo de hábitos que conllevan a la obesidad de las personas. Y está muy interesante, ¿no? Porque se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Así es. Ellos lo ven desde el punto de vista social, nosotros desde el punto de las ciencias de la salud. Pero bueno, esa es la parte precisamente en la que nos gustaría poder analizar y reflexionar sobre este tema. Vamos a dejar hasta aquí la parte de las preguntas. Vamos ahora a continuar con lo que sería nuestro juego de roles. Vamos a pedirle su participación aquí a Ricardo y a Atsin en esta dinámica. En este caso, pues bueno, ya que también Ricardo nos ha compartido, ¿no? Que en su pasado ya ha estado encontrándose como en esta condición, pues creo que sería o valdría mucho la pena el que a lo mejor te pudieras tratar de ubicar en esa etapa, en ese momento de tu vida. Va. Y que de pronto te toparas con Atsin y que tú supieras pues que es profesional, ¿no? Que se encarga de el cuidado del cuerpo a través de la actividad física del deporte, y que le preguntaras, ¿no? Así de pronto, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Qué tipo de orientación o recomendación te puede dar? ¿Sale? Para ver qué se genera aquí en esta plática. Órale, va. Bueno, entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1, acción. ¿Tú cómo lo harías?
Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. ¿Qué tal, Atsin? Hola, ¿qué tal? Qué milagro. Bien, bien aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues aquí mira también, tranquilo todo. Sí, fíjate que estaba investigando por ahí que practicas y entrenas, ¿verdad? Como en la cuestión del ejercicio y todo este rollo, andas muy metido en esa parte. Claro que sí. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, 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 pues como todo, no hay altas, hay bajas, hay aceptaciones, hay personas que también traen pues sus ideas, pero pues tratamos de estarnos adaptando ahí para tener un mejor servicio, ¿no? Ah, qué bueno, mira, sí he tenido como la intención de ir, fíjate, por ahí fui al doctor y me detectaron los triglicéridos muy altos, tenía 100 arriba de límite, entonces como que sí me dijeron, o es mucha medicina y luego te va a afectar el estómago, o pues tienes que empezar a hacer algo de ejercicio, ¿no? Cambiar tus hábitos. Y estaba pensando en algo, pero pues no sé con qué empezar. Yo veo que pues ya los que están por aquí, los que entrenas, pues ya tienen como mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya tienen bastante tiempo, incluso en esta parte que me comentas, lo ideal sería que hiciéramos un diagnóstico a la par que tienes tú tus diagnósticos médicos, en la parte física también hay diagnósticas para así mismo ver el tipo de esfuerzo que alcanza tu corazón y sobre eso trabajar tu rutina, por así decirlo, personalizada. Sí, fíjate, pues a veces cuando quiero pasar a la tienda por algunos churros o algo, sí me voy caminando, fíjate, y ya caminando, pues yo digo que ya con eso ya llega a ser suficiente. No sé si crees que sea necesario o que sea un poquito más, no creo. No, fíjate que tenemos mucho esa costumbre de pensar, ¿no? De que, bueno, pues si antes me iba a la tienda por los churros, en el carro, pues ahora me voy caminando. Sin embargo, esa parte ya se va como que aclarando un poquito más, porque no tiene que ver el hacer más en cantidad, sino en cuanto a esfuerzo. Pregunta, ¿a cuántas cuadras te queda la tienda? Son como unas 6 cuadras, fíjate. Sí llego, sí alcanzo a sudar, o sea, yo sí sudo cuando llego. Entonces yo creo que ya también, no sé si también es un factor el sudar, el hecho de que pierda yo algo de calorías. Se pierde lo que es el agua, lo que es en minerales. Okay. Tenemos esta creencia de que la grasa se suda, pero no, lo que perdemos es agua. Obviamente, si tú haces este ejercicio de que sudas mucho, te pesas y después ingieres agua y te vuelves a pesar, recuperas el peso que anteriormente teníamos. Entonces, Okay. lo importante aquí es que entendamos o que se entienda desde tu forma particular que todo tiene que ver con la percepción del esfuerzo de tu cuerpo. No quiere decir que porque me canso en el instante ya es algo suficiente. ¿Qué tipo de cansancio es? Porque si es así, te puedo poner a hacer 5 saltos y ya te agitaste. Pero sin Sí. embargo, ese tiempo no es el que nos alcanza. Entonces vamos a empezar a tener un proceso no solamente de decirte qué tienes que hacer, sino el por qué tienes que hacerlo, cómo lo tienes que hacer y en qué momento tienes que hacer. Híjole, suena difícil, fíjate. ¿Y cuánto tarda más o menos? O sea, ¿eso es rápido? O sea... Híjole, aquí va a depender mucho o es muy relativo dependiendo de tu organismo. Tenemos entendimientos de que puede ser desde las 3 semanas al mes y medio los primeros cambios y de ahí pues continuar, pero la responsabilidad totalmente es de cada quien. Te pongo un ejemplo, podemos ir a un gimnasio de forma libre, pagar la mensualidad. El día de hoy puedo ir a ejercitarme, el día de mañana también, pero pasada mañana a lo mejor me dio flojera. Y luego ya me viene el fin de semana y pues sábado y domingo no entreno. Y así me la llevo 3 meses. Y después voy a los 3 meses y me quejo con el entrenador, le digo que su trabajo no sirve. Oh, ya. Yeah. ¿Sí me explico? Sí, entonces sí. Es una responsabilidad altamente de forma individual. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar tú con tu esfuerzo y tu disciplina? Híjole, no me lo había planteado nunca así. Yo creo que, híjole, será meditarlo un poquito ahorita en lo que voy a la tienda, porque pues pasaba por aquí, ¿no? Y te vi, dije, pues para platicar un poquito, pero yo creo que lo voy a pensar ya después si tienes oportunidad, pues me acerco contigo como para ver algunos ejercicios o con qué comenzar, porque pues la verdad con eso que me dijeron de los triglicéridos sí me preocupa y pues me da pendiente que luego sea muy tardado, ¿no? O sea, que tarde mucho, que lo que tú dices que pueden ser, no sé, 6 meses, pues sean más, ¿no? Entonces, sí, quiero pensarlo un poco. Ok, perfecto. Pues bueno, ahora sí que la decisión es tuya, nomás hay que recordar que se trata de tu salud y que a veces es necesario dejar en pausa quizá algunos gustitos en lo que salimos de esta crisis para posteriormente retomarlos, pero ya con un paliativo, por así mencionarlo, y que no sea tan desfasado esa parte nuevamente. Ok, de acuerdo, no, pues te agradezco mucho, Atsin, ya voy por acá. ¿Gustas algo de la tienda, un gansito? No, estamos bien así. Órale, va que va, bien, sale.
Y corte, muy bien, excelente. Bueno, nos gustaría que nos puedan estar compartiendo precisamente desde el rol que ahorita estuvieron representando, pues, algunas reflexiones, algunas ideas, pensamientos que se les hayan venido a la mente en el momento en que se iba desarrollando la conversación, ¿no? La plática, que también pudieran resultar enriquecedores. ¿Qué nos puedes aportar, Atsin? Bueno, pues lo que vemos, una realidad donde no solamente el factor de moverse o no, sino algo bien importante que aquí el compañero mencionaba, el sabor de un gansito, el sabor de unos churros, el sabor de todos estos productos industrializados, la dependencia que genera, ¿no? Ya sea por una producción química de forma inadecuada de endorfinas o de algunas sustancias que nos hacen sentir bien y que no nos damos cuenta. Este puede ser un factor bastante importante que, aunque ya en la actualidad de las tiendas los productos ya tienen que exceso de azúcares, exceso de sales, etcétera, Las etiquetitas, ¿no? efectivamente, pues todavía no tenemos una conciencia de hasta dónde este tipo de productos pues nos hacen dependientes, ¿no? Entonces creo que ese es otro factor que tendríamos que poner en cuenta, y hablando desde el punto de vista político y sociológico, ¿qué se está haciendo ya teniendo este tipo de normas que se están siguiendo, pero pues aunque nos suban incluso los precios de la Coca-Cola, algunos productos también adictivos como el cigarro, etcétera, pues se sigue teniendo acceso a ellos. Sí. Y así nos lo suban al 100%, se van a seguir tapen, ¿no? Como los cigarros que ahorita están. De todos modos. Entonces digo, creo que en esta parte también, como lo mencionabas, este ámbito emocional, este ámbito psicológico, pues es un papel bastante fundamental, ¿no? Porque entre más nos prohíben algo, más nos da la espinita de, pues, si no es malo, ¿por qué lo vende, no? Entonces, tiene mucho que ver esa parte. Sí, a ver si no llegamos en algún momento a ver también los panecitos y los dulces en la tiendita cubiertos con cortinas, ¿no? Para que los niños no los vean y no pidan para comérselos. Así es. Ricardo, de tu parte, desde tu papel, ¿qué nos puedes compartir? Pues sí, traté de recordar así como más o menos qué era lo que hacía constantemente, y sí era bien dependiente de estar comiendo un montón de azúcar, por supuesto, o sea, ese tipo de situaciones, la cuestión de la grasa, ¿no? Y cómo también influye mucho en la cuestión de las decisiones y la forma en cómo nos comportamos, creo que es bien importante, y yo creo que desde ese punto de vista, Atsin sería como de los mejores amigos, ¿no? Porque fue directo, fue como es tu salud, no, y es tu vida, ¿no? Sí, no, bueno, fue más, como como tratar de decirme de otra manera, no, es tu salud, ahí verás tú, no, si te quieres morir, casi, ¿no? Entonces así como que dije, ay, no, sí es cierto, ¿no? O sea... A veces algunos pensamos que nos digan las cosas así. Ándale, ¿no? De manera directa. Y yo creo que vale la pena principalmente por eso, y todos los que nos están escuchando también, porque luego es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo le digo a esa persona que realmente me preocupa su peso? Y porque a lo mejor ya está provocando situaciones físicas complicadas y que la persona es súper necia, ¿no? Conozco muchas personas que de repente, sí, tienen diabetes y es como, no estés comiendo eso, y de todos modos comen, y como escondidas, y como que lo hacen, y dices, híjole, qué difícil, ¿no? Que no estén viendo por ellos mismos, que no se comprometan con su existencia y que realmente estén dejando las cosas como que no pasa nada, ya hasta cuando llega el momento crítico y complicado. Entonces creo que me gustó mucho cómo lo dirigió, porque fue así como encerrarme en algún momento, como decir, y ya me voy a sentir mal de que voy a la tienda a comprar algo, ¿no? O hacer ejercicio, y yo tratando de buscar las maneras, porque luego pasa bastante, tanto nos pasa a los psicólogos como a lo mejor también cuando llegas a entrenar, rápido, queremos que las personas rápido, ¿no? O sea, de repente que sea más inmediato. Oye, ¿cuántas sesiones de terapia necesito para que esto ya se cure, ¿no? ¿Y cuánto necesito para que se me marquen así los cuadritos y pueda hacer calistenia así con una mano? Y dices, no manches, o sea, y yo creo que tiene que ver por eso, y mucha gente de repente quiere cosas más inmediatas para esa salud, y les cuesta mucho los procesos. Creo que también esa parte, porque cuando me puse en ese papel, dije, no, me va a costar un montón, ¿no? Pues mejor me quedo así, o sea, ¿para qué le echo ganas? ¿Qué tal si no funciona? Y yo creo que a lo mejor también muchas personas pueden llegar a pensar así. Sí, a mí me parece que también noté mucho este detalle, ¿no? Respecto a cómo lo dijiste, con qué palabras son las que utilizaste, porque a veces algunas otras personas tendemos como a cuidar cómo le decimos, ¿no? Como para que no se ofenda o no hacerlo sentir mal. Pero me parece que sin faltar el respeto, o sea, de manera muy clara, de forma muy directa, pues es como pues, plantear cuál es la situación real, ¿no? O sea, y que esto pues nos ayude pues también a reflexionar, pero creo que al mismo tiempo, al menos así como yo lo percibí, lo escuché, nos brinda la confianza, ¿no? De saber de que, bueno, eres una persona que se preocupa, que conoce, ¿no? La condición y el estado en el que me encuentro, y que puedo confiar en que me vas a dar una orientación que es la adecuada para que entonces yo realmente pueda estar sobrellevando o afrontando mejor esta condición. Y me parece que son también
juicios o valores importantes que hay que tener en cuenta. Ese otro factor que mencionaba, ¿no? De que, pues sí, es muy común que queremos las cosas rápido, ¿no? O ver los resultados así pronto. Y que eso pues denota pues sí en gran parte pues la ignorancia que tenemos en cuanto a cómo es que funcionan estos procesos en el campo de la salud, ¿no? Principalmente. Y que a veces eso implica que la persona pues presente mucha resistencia y que realmente no se comprometa lo suficiente, que no tenga una disciplina, ¿no? Como para seguir un proceso, un tratamiento que lo necesita y pues nos invita a esa reflexión. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, nos gustaría que nos puedan compartir también cuáles son sus opiniones, sus puntos de vista acerca de lo que observaron aquí en el juego de roles. Y mientras tanto, que también ustedes nos puedan compartir algunas recomendaciones, ¿no? Documentales, películas, libros, artículos, en los cuales también nosotros podamos seguir aprendiendo más acerca de este tema. Atsin, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues más que nada acercarse mucho desde las redes sociales a lo que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, pues nos comparten en la información sobre este tipo de padecimientos, de enfermedades como lo que es la obesidad, que no respeta edades, no respeta géneros, ya es algo crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que pueda quitarse de un día para otro, no es algo que no nos va a detonar otro tipo de enfermedades o de padecimientos, sino que pues en verdad nos preocupemos por qué tipo de sociedad queremos, desde el ámbito de la salud, y teniendo buena salud, hablando desde el aspecto biopsicosocial, pues vamos a poder conformar una sociedad muchísimo más concreta, más establecida en cuanto a principios. A veces pensamos que alimentarse bien o mal, el moverse o no tiene que ver con una construcción social, o no tiene que ver con una toma de decisiones. Entonces, pues aconsejarles que lean lo más que puedan, que empiecen con cierta información que puedan digerir, porque el cerebro también es un músculo y debe de trabajar. Muy bien, excelente, Atsin, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos recomendarías? Sí, yo por ahí quiero recomendarles un libro que se llama Obesidad, una enfermedad crónica. Es de la Editorial Médica Panamericana. Ayuda mucho como para poder describirlo a nivel como académico, ver desde ese punto de vista, no tanto de las opiniones que a lo mejor algunas personas pueden tener. Luego salen algunos videos, ¿no? Algunos streaming, algunas personas, youtubers que pueden comentar alguna cosa. Sé que muchos pueden ser profesionales, pero que nos basemos en algo también, una cuestión médica, académica, nos ayuda mucho para tener la información. También recomendarles mucho una aplicación que yo utilizo desde que comencé a hacer la dieta, que se llama Ejercicio en Casa Sin Equipo, para mantenerlo constantemente. Yo de repente lo voy haciendo 1 hora y media o más, y ya va uno agarrando cierta sintonía, siempre y cuando también vaya acompañado de un proceso de comida también muy diferente en ese aspecto. También recomendarles un documental que ahorita que estamos platicando la cuestión de cómo afecta también en el cerebro. Se llama Somos lo que comemos, nuestro cerebro es lo que comemos, y habla muy interesante porque todo lo que llegamos a meter a nuestro cuerpo cambia mucho nuestra conducta, nuestro humor, también tiene mucho que ver nuestras decisiones, y tiene todo un proceso en el cerebro muy importante. Y pues también finalizando con recomendarles una película que acaba de salir que se llama La Ballena, muy interesante, porque habla precisamente de este tipo de situaciones desde esa instancia, ¿no? Cómo lo vive una persona con sobrepeso y qué tan difícil, neta, qué tan difícil es, porque una persona puede decir, oye, ya no lo hagas, ¿no? O piensa en esto, o haz esta otra cosa, pero de repente gana más esa dependencia, esa necesidad por otras situaciones, además de que la película pues es buenísima, también este actor ya se la está rifando más, ¿no? Ahora que ha regresado al cine, y pues creo que son muy buenas recomendaciones para tener ahora en casa. Así es. Bueno, esa precisamente es una película que yo iba a recomendar desde una perspectiva incluso más desde la psicología, porque creo que ahí hay implicaciones que de fondo estuvieron implicadas como para que esta persona pues se encontrara en la condición en la que se encuentra en ese momento, y creo que una discusión y un análisis de esa perspectiva creo que sería muy, muy valiosa. Otro documental que también a mí me parece muy interesante porque trata precisamente sobre el tipo de hábitos que nos pueden llevar a ciertas condiciones como esta, es la de Super Engórdame, que también está muy interesante. Y bueno, aprovechar la oportunidad de que se habla precisamente de esta película La Ballena. Ya para el momento que salga el podcast seguramente ya va a estar publicado una reseña y un artículo de opinión sobre esa película precisamente, a la cual pues los invito a que también se dirijan a nuestra página repsin3.org/blog,
para que ahí lo puedan leer. Muy bien, pues ya lo único que nos resta es primero agradecerte a ti, Atzin, el que nos hayas acompañado en nuestro programa. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por este rato tan agradable, por este rato tan lleno de información que ojalá pues cada vez más muchas personas estén teniendo acceso a esta información, y no basta con tener acceso, no basta con tenerlo en nuestro celular, basta con concientizarlo, con dedicarnos 5 o 10 minutos diarios donde estemos en total silencio y que estas ondas cerebrales pues nos puedan dar esta concientización, ¿no? Con base a lo que se ha platicado el día de hoy con este tema y con otros temas más que les van a ir compartiendo. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. También muchísimas gracias y felicidades por estos 100 capítulos a los que ya acabamos de llegar. Muy bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 100 del podcast Hombres al Borde. Los invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Por lo pronto también los invitamos a compartir el podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de todos estos temas. Recuerden que pueden escucharnos en nuestras cuentas de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.